estamos en medio de ellos. Vamos a pedir por esta nación que está dividida por violencia racial, que todavía está siendo acosada por virus invisibles. Pero yo y usted sabemos cuál es la verdadera razón. Vamos a pedir para que el Señor haga un avivamiento en su iglesia y para que las almas sean salvadas. También vamos a pedir por los que estén enfermos físicamente, espiritualmente, mentalmente, para que el Señor traiga sanidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos, Señor, antes de acercarnos a tu palabra santa, por este país, Señor, por esta nación, Señor, por cada vecino, por cada persona que conocemos, Señor. Sabemos que hemos sido indiferentes como iglesia, como nación, hemos matado al inocente, Señor, hemos ignorado tu palabra, llamamos bueno a lo malo y a lo malo bueno, Señor. Pero tú eres Dios misericordioso y bondadoso y tu paciencia es infinita, Señor. Te pedimos que tengas piedad de cada uno de nosotros, de tu iglesia, Señor, y de aquellas almas, Señor, que andan sin Dios y sin esperanza, Señor, pensando que la violencia es la solución a sus problemas. Te pido para que haya restauración, Señor, para que haya un avivamiento. Nada es imposible para ti, Señor, y para que también termine, Señor, este acoso, Señor, sobre el pueblo, sobre las naciones, Señor, esta enfermedad, Padre Santo. Te pido por los que en este momento tengan aflicciones de espíritu, de mente, Señor, de cuerpo, para que tú sanes, Señor, para que tú restaures. Y sobre todo, Padre, por esta congregación, Señor, para que este mensaje, Señor, nos edifique, Señor, nos fortalezca, Señor. Y sobre todo para que seamos cada uno de nosotros transformados cada vez más a tu imagen, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Para ti sea todo honor y toda gloria, Señor. Reprendemos todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu que quiera robar tu palabra, toda ave, Señor, del maligno, Señor, que quiera llevarse tu semilla, y todo pensamiento y toda palabra torpe, Señor, y nos ponemos bajo tu espíritu, Señor, bajo tu enseñanza, Señor, bajo tus pies. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendito seas. Amén. Y vamos a abrir, si me acompaña la palabra, capítulo 6. El libro de Gálatas, del versículo 11 en adelante. El apóstol Pablo ha llegado a la conclusión de su carta, pero en vez de terminar con su habitual saludo, mi hermano, lleno de cariño y palabras de ánimo y commendación para los recipientes, el mismo tema, él va a continuar, mi hermano, con el mismo. Él va a tomar la lapicera, porque en todas las cartas, si usted recuerda, el libro de Gálatas empezó diferente, no empezó con saludos efusivos, no empezó con bendiciones, no empezó con comendaciones, empezó directo al grano, con palabra fuerte. Y de la misma manera va a concluir, va a tomar él mismo la lapicera, por decirlo así, la pluma, el pincel, y no va a dejar atrás el tono severo con el que empezó, el tono serio con el que empezó esta carta, sino más bien va a hacer un resumen en estos últimos versículos. Va a resumir la razón principal por la que escribió esta carta. La razón y el tema principal de la carta va a ser resumido. Y sabemos que el tema principal fue gracia y obras. Fue justificación por fe o por la ley. O podríamos decir, fue gloriándose en la carne o gloriándose en la cruz. Si sabe usted, hermano, que hay dos religiones en la tierra. Hay dos religiones, y estoy usando la palabra religión de manera general, nada más. Dos religiones, y eso de no, pero hay muchas, cuando menos hay 4 grandes, y luego un montonal de denominaciones. No, hay dos religiones nada más. Aquellos que buscan a Dios gloriándose en la carne, o aquellos que buscan a Dios gloriándose en la cruz. Por medio de la carne, obras, mandas, sacrificios, limitaciones, o por medio de la cruz de Jesucristo. Aquellos que buscan acercarse a Dios por medio de obras, o aquellos que se han acercado a Dios por medio de la gracia. Y en este tiempo, mi hermano, de incertidumbre, de caos, de angustia, de violencia, de dolor, de muerte,
que te trae paz a tu vida? ¿Qué es lo que te hace sentir seguro en tu futuro y en este momento? ¿Tu actividad religiosa? ¿Lo que haces tú para Cristo? ¿O la cruz de Cristo? ¿Qué es lo que te hace sentir bien a ti? ¿Sacas un papel y dices, porque yo hago esto? ¿O te pones a pensar y dices, por lo que Jesús hizo en la cruz? Y en el versículo 11, mi hermano, el apóstol Pablo va a tomar la lapicera, por decirlo así. Dice en el 6:11, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. En aquel tiempo, mi hermano, para que ustedes entiendan, en aquel tiempo era común que usted dictaba una carta y una persona se la escribía. Eso era algo común en aquel tiempo. Uno, porque había personas que ya tenían práctica en escribir. No es como ahora, en ese tiempo, mi hermano, que es muy común escribir. En aquel tiempo no lo era tanto, no todos sabían escribir. Y otros no todos tenían la práctica, mi hermano. La tinta era cara, la piel que se usaba, el material que se usaba para escribir también. Así de que lo querían hacer preciso y siempre se dictaba en la carta, pero ya llegando al final la persona ya sea escribía los últimos saludos o simplemente agregaba su firma para confirmar que lo que decía esa carta era verdadero y que el que decía escribirla en realidad estaba de acuerdo con lo que decía en esa carta. Pablo no era la excepción. Sabemos que él y muchos de los apóstoles dictaban y alguien más escribía. No sé si le venga a usted en mente a alguna persona, pero Pablo probablemente usó a Silas en ocasiones, a Timoteo en otras ocasiones, pero la mayoría de veces usó a Lucas. Él dictaba y Lucas, el doctor Amado, escribía. Pero él, las salutaciones casi siempre era él el que las ponía. Por ejemplo, en Colosenses 4:18, él escribe ahí, dice, la salutación es mía, de Pablo, yo soy el que la puse. Él casi siempre al final escribía. Sin embargo, aquí, él va a tomar el pincel o la pluma, como usted lo quiera decir, pero no lo va a hacer para mandar una salutación gloriosa. Lo va a hacer para recalcar sin temor alguno lo que él escribió en esa carta. La expresión ahí, mirad con cuán grandes letras os escribo, ha causado varias opiniones o ha dado mucho de qué hablar. Algunos dicen, escribió eso porque el apóstol estaba un poquito ciego y de cierta manera sí creemos que tenía alguna enfermedad debido a la fiebre de malaria que padeció por muchas semanas, que quizás no veía bien. Y algunos dicen, pues a eso se refiere que escribió tan grande porque no veía bien. Otros a veces lo toman de que él no estaba acostumbrado a escribir en griego, y cuando alguien escribe en hebreo hacía las letras más grandes de izquierda a derecha. Cuando escriben en griego son más pequeñas de derecha a izquierda, como lo hacemos nosotros. Y alguien dice, bueno, quizás se refiere que como empezó él a escribir, pues está desordenado. ¿Cuántos de ustedes cuando aprendieron a escribir hace algunos siglos atrás, algunos hace poco, y algunos no hemos aprendido todavía, escribían unas letrototas y luego recalcadas? No sé por qué a los niños les gusta chupar la punta, o le gustaba a usted chupar la punta y recalcar. La única que le salía bien la C con la A y la recalcaba. Y algunos dicen, es que no sabía él escribir bien y por eso recalca aquí. Otros dicen, no dice en plural, dice, mira cuán grande letra os escribí. Esta carta está muy grande, pero no es así. Lo más seguro, mi hermano, es que simplemente está afirmando, está recalcando, está resaltando con letras así como niños remarcadas la importancia del tema que él desarrolló en esta carta. Y por eso lo va a volver a repetir en estos últimos versículos. En las otras cartas ya no repite lo que ya dijo, desarrolla, aplica y después saluda a los hermanos. Aquí lo va a volver a repetir. Va a dar, como quien dice, un último golpe contra el legalismo y contra los legalistas, contra la falsa religión, contra lo que conocemos como judaizantes. Y lo va a describir en dos formas. Va a hablar de la carne o la cruz. ¿Quién se gloría en la carne y quién se gloría en la cruz? Dice versículos 12 y 13. Todos los
que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Dice el apóstol. Ahí está demostrando, mi hermano, 4 características o 4 cosas que caracterizaban a estas personas judaizantes de aquel tiempo. Y nos va a ver que quizás son características que se den a hoy en día también en la iglesia. Primero, la religión de estas personas es meramente externa. ¿Qué es lo que dice ahí? Buscan agradar la carne. Su religión es meramente externa. Por eso les gustan los rituales, las formas, las reglas. Por eso estaban enfatizando la circuncisión, mi hermano. Porque es más fácil cortarse el prepucio de su carne. No sé cómo le iban a hacer las mujeres, porque insistían tanto esto. Yo creo que quizás no consideraban a las mujeres. Pero es más fácil hacer un ritual, mi hermano, externo, que limpiar tu corazón. ¿No es cierto eso? Es más fácil que los hermanos me vean que yo me corté algo a cortarme el pecado que tengo en mi corazón. Me duele menos fingir una religión que de verdad obedecer la palabra de Cristo. Y por eso es más fácil una religión externa. La gente, ellos eran caracterizados por una religión externa. Por eso les gustaban esas reglas. Es más fácil, mi hermano, decir que soy santo porque me despojo de cierta ropa y me visto de cierta otra ropa. Pero lo que el Señor quiere es que despojes en tu corazón el odio, el rencor, la envidia, y que te revistas de amor y de santidad por los demás. Y eso es más difícil. Es más fácil para muchos pertenecer a una religión donde simplemente si te vistes de cierta manera pareces santo, que ser de verdad santo. Por eso a esta gente les gustan las cosas externas. El Señor Jesucristo tenía una manera de llamar a estas personas. ¿Se recuerda usted cómo les decía a ellos? Sepulcros blanqueados. Por fuera están limpiecitos, pero por dentro están llenos de carroña. La carne, mi hermano, la religión de la carne se basa en cosas externas, nada más. Él les advertía en el sermón que conocemos como el Sermón del Monte, Mateo 6:1, decía: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No parezca ser santo delante de la gente, para que la gente te alabe. Esa va a ser tu recompensa, pero con Dios no vas a recibir ninguna. En el versículo 2 dice: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Una religión externa nada más, que quiere llamar la atención de las personas. Cuando ores, dice el 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y en el 16 dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La religión de la carne, esa religión que pone reglas, claro, es más fácil hacerla, mi hermano. Dios detesta la formalidad sin santidad. Eso es lo que Él le reclamaba a la nación. Sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Si alguien veía en el tiempo de Isaías la gloria de aquel templo, y llegaba una persona extranjera y llegaba en tiempo de fiestas, veía que había dinero, veía que había algarabía, veía que había comida, veía que había danza, baile y todas esas cosas, y decía: aquí sí está Dios. Pero Dios, ¿qué es lo que Él decía? Aquí yo no habito. No me gustan esas cosas. Son hipócritas porque su corazón está lejos de mí. Tienen una religión externa, pero no tienen una religión interna.
Las liturgias, mis hermanos, y los rituales y otros actos religiosos no solo no tienen fuerza contra la carne. Usted puede hacer todo acto y aún seguir luchando contra los problemas y los pecados de su vida. No tienen nada, no puede usted luchar contra ellos, solo el Espíritu. Todas esas religiones, todos esos actos no tienen poder contra la carne. Es más, son para satisfacer la carne. Hay gente que para estar seguro en Dios tiene que persignarse, tocar una imagen, para sentir que Dios le ama. Tiene que tocar eso. Eso es la carne. Satisfacer la propia carne. Son una relación superficial. ¿Y sabe que una relación externa, religiosa, no demanda un verdadero arrepentimiento? Cualquier criminal puede hacerlo. Yo recuerdo que en una ocasión había una persona que definitivamente no tenía ninguna religión. Es más, cuando hablaba con él, él decía que era ateo, pero iba a misa. Y cuando daban la hostia, que se supone que es algo muy santo para alguien que ya se confesó y todas esas cosas, él pasaba y la recibía. ¿Por qué? Porque es un ritual, y un ritual lo puede hacer usted. Cualquier persona lo puede hacer y fingir devoción delante de Dios. Por eso una religión externa no sirve de nada. Era lo que estos tenían. Es lo que dice el apóstol Pablo: solo quieren agradar en la carne, quieren impresionar a los demás. Otra cosa que tienen, son corrompedores o comprometedores de la verdad. Todo el tiempo cambian la verdad y sus razones son variadas. Hay algunos, mi hermano, que quieren dominar, por eso cambian la palabra de Dios, porque quieren tener a la gente dominada, tener suprema autoridad sobre la congregación, al punto de que tienen que pedirle permiso hasta si van a ir de vacaciones o si van a hacer cualquier cosa, hasta para cortarse el pelo. Otros lo que quieren es engañar a la gente, y otros lo que quieren es robar. Por eso cambian y comprometen el mensaje del Evangelio. Dios dice que tienen que hacer esto, Dios dice que tienen que demandar esto. O simplemente a veces, mi hermano, lo hacen por cobardía, porque son unos cobardes. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de los cobardes? No entrarán en el reino de Dios. ¿Por qué dice que son cobardes? Aquí dice el apóstol Pablo en el versículo 12 al final, dice: estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los judaizantes, mi hermano, querían decir que eran cristianos y obtener los beneficios de Cristo, pero no querían quedar mal con los judíos. Entonces venían, y para no ser perseguidos, acuérdense que el apóstol Pablo en una ocasión, los judíos lo querían despedazar vivo porque dijo que les servía a Jesucristo. Cuando les empezó a hablar del evangelio en hebreo y les empezó a presentar la palabra de Dios en hebreo y hacer conclusiones, todos le recibieron. Pero cuando mencionó a Cristo, lo quisieron despedazar, porque odiaban a Jesucristo. Y esos judaizantes, ¿qué es lo que hacían? Llegaban a un lugar donde había gente hebrea y decían: cierto que ando con los cristianos, pero lo que quiero es convencerlos para nosotros. Y les enseñaba: mira, yo soy circunciso, y yo le estoy diciendo a todos esos que dicen ser cristianos gentiles que se circunciden. Y así entonces no los perseguían a ellos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Decían, eran en realidad unos cobardes. Cuando decían que todo el mundo debería circuncidarse, no era porque de verdad ellos creían que eso era la manifestación o lo que Dios de verdad pedía. Lo hacían porque eran unos cobardes y querían quedar bien con los hebreos, con los judíos. Y otra cosa, querían quedar bien con los romanos, porque los romanos en ese tiempo perseguían y mataban a los cristianos, pero no a los judíos. Les habían dado oportunidad a los judíos de practicar su religión libremente, pero a los cristianos no, porque los cristianos, ¿qué es lo que ellos decían? Que solo hay un Dios y que solo a Él debemos adorar, y que el César no era Dios, y que ningún ejército o gobierno era Dios, que solo había un solo Dios y era Jesucristo. Y también por eso los perseguían. Tenían miedo y por eso navegaban. Querían los beneficios del ser cristiano sin la ofensa de la cruz. Por eso dice persecución a causa de la cruz de Cristo.
Acuérdese que en aquel tiempo la cruz era una ofensa, mi hermano. Morir en una cruz era la peor deshonra que un ser humano podía enfrentar en aquel tiempo. La cruz era tan ofensiva que ningún ciudadano romano moría en ella. Por más malo que él fuera, por ser ciudadano romano, no le permitía morir en una cruz. Solo los que no fueran romanos. Y era tan ofensiva que no se mencionaba ese nombre delante de nadie. Era horrendo, y sin embargo aquí están estos que dicen que encuentran vida en la cruz, y por eso esas personas decían no. En 1 Corintios 1:23 dice que para el judío es tropiezo la cruz, para el griego es locura, no lo podían aceptar. Me vienes a predicar una religión donde dices que el mero lo pusieron en una cruz. No, eso es una locura. Y el judío decía, ¿cómo que el Mesías, el que va a traer paz al mundo? Y todavía lo dicen. Tú me dices que el que va a establecer la paz en el mundo, lo mataron en una cruz. No, eso es una tontería. No quieren enfrentar la cruz. Muchos cristianos quieren los beneficios de ser cristiano, el perdón de sus pecados, prosperidad, al 100x1, sacudida y remecida, felicidad, sanidad, pero no quieren la cruz. No quieren aceptar la cruz del Calvario. No la quieren mencionar en predicaciones. No quieren decirlo, no quieren ofender a nadie, porque sabe que la cruz es ofensa. ¿Sabe que Jesucristo murió ahí por culpa de usted? ¿Sí sabía eso? Que Él tuvo que morir ahí por los pecaditos de usted. Porque usted es un ser pecaminoso. Usted causó la muerte a Cristo. ¿Sí sabía eso? Yo también. Pero le estoy tirando a usted. Pero eso le incomoda a la gente. ¿Cómo que yo soy un pecador si soy una buena persona? La cruz incomoda a la gente, pero sin la cruz no hay salvación. En este tiempo, mi hermano, todo es prosperidad. Todo es prosperidad. Pero sin la ofensa de la cruz no hay evangelio. Sin la cruz no hay evangelio. Si la persona no entiende que necesita ser redimido, que hay un Salvador que murió una muerte horrenda por sus pecados, si solo le ofrecemos ahí, Cristo puede restaurar tu familia. Lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero si solo habrá restauración familiar, prosperidad familiar, paz, mi hermano, ¿no estamos viendo el caos que hay, y la lucha, y las muertes, y las injusticias? No dice la Biblia que el reino de Dios hay violencia. No dice que el camino de nosotros vamos a encontrar tribulaciones. Además dice que todo el que es cristiano sincero va a ser perseguido y va a ser rechazado. Porque si hablas la verdad, te van a odiar. Pero si no mencionas la cruz, y así esa es una manifestación. Los legalistas le agregan a la cruz. Le agregan muchas cosas y hacen de la cruz nada. Porque son cobardes. Tienen miedo que se les vaya la gente. Y los liberales no le ponen nada porque quieren tu dinero. No quieren que te molesten. No quieren que te vayas. No le quieren llamar pecador. Y mucho menos aquel que sabes que está haciendo algo mal, pero que deja buena ofrenda. Y quitan la cruz. Sin la cruz no hay cristianismo, mi hermano. Tercero, esas personas, mi hermano, hipócritas. Son hipócritas. Dice el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que otro lo haga. Eso es hipocresía. Exigen, en aquel tiempo ellos exigían que guardaran la ley ceremonial, pero ni ellos mismos la guardaban. Nunca pudieron ni nunca podrán. ¿Cuántos de ustedes creen que puedan guardar 6 mandamientos? Uno. Para acabar pronto. No nos vamos a poner aquí como Abraham con el ángel del Señor. Porque vamos a salir avergonzados y decimos, ¿cuántos guardan 10, 9, 8, 10? ¿Cuántos guardan uno todos los días de manera perfecta? ¿Verdad que ninguno? Y si usted le exige a otra persona que los guarde de manera perfecta, ¿qué es usted?
23 de 2 al 4. Y ponían cargas, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Son hipócritas, eran hipócritas, ni ellos las podían llevar. Los judaizantes en Galacia no eran ni judíos honestos, porque andaban detrás de Jesús, ni tampoco eran cristianos de verdad, porque andaban agregándole la ley. Estaban en medio de la nada, ni uno, ni fu, ni fa, ni fríos, ni calientes, tibios, nada más. Desafortunadamente así hay personas en este tiempo que imponen e imponen reglas. Había una señora, mi hermano, imagínense, hermanas, en este tiempo de verano, según ella recibía revelaciones de Dios, y según Dios le reveló la indumentaria santa para las mujeres. Y no sé si ha visitado Michoacán, allá no sé si es ofensivo, pero allá no es, a menos de que se lo digan a usted, quizás no, pero a las mujeres les dicen guares en ocasiones, las indígenas, y usan no sé qué tantos vestidos, pero se les ven varios, mi hermano, muchos. Y yo creo, no sé si se bañarán, pero traen muchos vestidos. Esta señora, según Dios le reveló la indumentaria santa, y todas las mujeres la tenían que usar, y era una ropa de manta, de terlenca, y eran como 9 o 10 cosas, con 2 o 3 cosas íntimas, una sobre la otra. En tiempo de frío, déjeme decirle, las hermanas ni se podían mover, pero en tiempo de frío, ok. Pero que llegue el calorón. ¿Y sabe qué sucedió? Esta señora, sin decirle a nadie, dejó de usar esa ropa, esta líder religiosa. Y todas las hermanas en su congregación casi se deshidrataban y se morían. Pero ella acá en su casa, porque ya no iba a la iglesia, se vestía de ropa ligera. Y ya después que la descubrieron, dijo que Dios le dijo que siempre no. Y se ofendió cuando le reclamaron, se ofendió. Hey, Dios, ¿qué quieren que yo haga? Dios puede cambiar su mente. Y me dijo que siempre ya no. Es hipocresía, pretensión, mi hermano. Son actores nada más. Cuarto, son fanfarrones, o una palabra que yo pensé que nomás la decía mi familia, pero no está en el diccionario, fantoches. Son presumidos. Yo pensé que eso nomás decían en Michoacán, fantoches, pero no, ahí está en el diccionario. Son fanfarrones, son presumidos. Dice, ¿por qué? Dice, porque te obligan a circuncidarse. ¿Y para qué lo hacen? Para gloriarse en vuestra carne. ¿Para qué querían hacerlo, mi hermano? Para burlarse de ti, para presumir de ti. ¿De qué presumían? No de ti como hermano, sino como trofeo. Todas esas religiones se quieren a ti como trofeo nada más, no como hermano en Cristo. Quieren burlarse de ti, no les importas como persona. Estos querían obligar a esta gente a circuncidarse. No lo hacían con fuerza, pero lo hacían insistiendo y insistiendo y insistiendo, y trabajándote psicológicamente en tu mente, diciéndote que si no hacías eso te ibas a ir al infierno. Esa era la manera que ellos te obligaban. ¿Y para qué? Para que cuando lo hicieras, ellos guardaran. No sé si le hacían como David cuando Saúl le dijo que si quieres casarte con mi hija, quiero que me des 200 prepucios, creo decía, de los filisteos, y les cortaba a aquellos ingratos y llevaba una bolsita. No sé si ellos hacían eso, querían circuncidar a los hermanos, a ver quién llenaba su costalito primero, y decir, aquí viene el hermano fulano, aquel que trae 200 prepucios, como prueba de que Dios lo ha ungido. Quieren hacer trofeo de ti, o para que oyeran allá en Jerusalén, este hermano ya ha hecho que se circuncidicen tantas personas. Este hermano sí tiene el poder de Dios, no como Pablo, que no ha hecho ninguna circuncisión.
quieren presumir. Estas personas, mi hermano, solo les interesa el número. Todavía hay personas así. ¿Cuántos vienen? Apunten cuántos vienen. ¿Cuántos evangelizaste esta semana? Que debería de hacerlo. Pero ahí es una obligación. ¿Cuántos se han bautizado a esa semana o al mes? Y manda el reporte a la iglesia. Manda el reporte. Y lo hacen por número. No importa si la persona es más. Están tan enfocados en eso que cuando hacen una celebración, una fiesta, no importa si tú ya te bautizaste hace 20 años, te van a volver a meter al agua. ¿Cómo te bautizaste? ¿Cómo estaba el agua? ¿Fría o caliente? ¿Fue en un río o fue en un ojo de agua? ¿Quién era el pastor? ¿Fue a la escuela? ¿Tuvo revelación? No, bautízate otra vez. Y te van a insistir, no lo hiciste bien, no lo hiciste bien, no lo hiciste bien. Y tú vas a ir convencido de que no te están obligando, pero estás obligado. Todavía existe, pero no les importas tú. El día que estés sufriendo, no van a dejar lo que están haciendo para buscarte a ti. No les importa la cruz, les importa ellos mismos y nada más. Pero ellos van a tener un fin. Filipenses 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, solo les interesa su beneficio propio, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No quieren ver cristianos realizados, quieren ver cristianos que se ven igual conforme a la opinión de ellos, uniformes en vez de transformados por el Espíritu Santo. Si quiere ver a alguien que se viste igual, vaya a la prisión. Y ahí no quiere decir que hay unción de Dios o unidad. Ahora, si alguien aparte de Cristo podía presumir de su récord y de su fidelidad y de su sacrificio por la fe, era precisamente el apóstol Pablo. Y si usted quiere ver ese récord, lo va a decir con pena y vergüenza en la 2 de Corintios. Cuando estudiamos ahí, él está defendiendo su autoridad como apóstol y usa ejemplos donde dice que lo va a hacer como hombre y pide disculpas porque no le gusta a él gloriarse de sí mismo, pero era necesario en esa ocasión. Y si usted lee del capítulo 11 en adelante hasta el 12, 13, va a ver todas las luchas que él tuvo, todas las luchas que él enfrentó. Él sí podía decir o podía jactarse de lo que era, pero nunca lo hizo. Él decía, todas las luchas que tuvo, dice, aquellos son hebreos, yo también lo soy, dice en el 22. Son descendientes de Abraham, también yo soy. Son ministros de Cristo, también yo soy. Y luego habla de las luchas que tuvo. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Cuando habla de ayunos ahí eran forzados, mi hermano, no tenían que comer. En frío y en desnudez, y además de otras cosas, como si eso fuera poco, todos los días lo que se agalopa sobre mí, le preocupaban todas las iglesias. Si hay alguien, un hermano que se enfermó, yo me enfermo también. Se preocupaba de esa manera. ¿A quién se le hace tropezar? Yo no me indigno. Si algún hermano ha caído, a mí me duele. Todas esas cosas hizo él. Y él se podía gloriar o jactar, pero no usa ninguna de esas. ¿Sabe cuál usa? Ahí en el versículo 14. Pero lejos esté de mí, yo no voy a gloriarme como esos que se glorían en la carne. Yo no mantengo récord de cuántas personas han venido a Cristo por mí. Yo no escribo en un diario las iglesias que yo he plantado. No tengo un número de personas que yo he bautizado. No dice. Lejos esté de mí gloriarme. ¿En qué lo hace? Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y
y yo al mundo. ¿De qué se gloriaba el apóstol Pablo? De la cruz. Y déjenme recordarle, la cruz era símbolo de terror en ese tiempo. Yo sé que en este tiempo las hay de oro, de plata y de muchas figuras, y ahora en vez de causar miedo, causan algo, inspiración, alegría. Pero en aquel tiempo era símbolo de terror, de dolor, de humillación, de degradación y de muerte. Pero vino a ser la alegría de muchos, mi hermano, la gloria de todo creyente, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿por qué dice Pablo que se alegra en la cruz? Porque él, cuando dice aquí gloriarse, en la palabra griega que tiene, es una palabra que solo hacen los malvados de cierta manera. Yo, me burlo y me exalto por algo que hice, pero él lo está usando de otra manera, lo está usando para decir, a mí me da alegría, yo me gozo cuando alguien dice de algo, cuando algo me llena a mí, es recordar la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la cruz en el cristianismo? Porque un objeto de terror ha venido a ser en vez de un objeto de paz. Porque una figura de muerte ha venido a ser la figura de vida para muchos de nosotros. ¿Por qué, mi hermano? Y no estoy hablando del madero, no voy a entrar que si era como cruz o que si era solo una estaca. No, esas cosas no son para discutir aquel que quiere de verdad estudiar la palabra de Dios. Son comentarios si quiere divertirse. Estoy hablando de la cruz. ¿Por qué es tan importante? Porque la cruz, tan solo lo que el apóstol ha mencionado en esta carta, él mencionó más de 40 veces a Jesucristo en esta carta y también la cruz. Porque la cruz es la fuente de nuestra justificación. Primero, en la cruz está el perdón de nuestros pecados. Se lo mencionó ahí. Segundo, está nuestra justificación. ¿Sabe? ¿Se acuerda que la palabra que es justificado? ¿Se acuerda cuál es? Ya. ¿Quién la dijo? ¿Quién dijo? Diga yo. No es la palabra correcta, pero se me adelantó. Yo iba a ofrecer un billetote, pero bueno. Gloria al Señor, por gracia la dijo. El Señor la bendiga, que haya escrito. Gracias, Señor. Justificación. Y después que menciona esta carta, adopción, porque fíjese, si sus pecados fueran perdonados, nuestros pecados, y si Dios nos hubiese justificado, gloria al Señor. Pero no solamente hizo eso, sino que nos adoptó como sus hijos. No solo dijo, no me debes nada, sino dijo, vente a mi casa y vive conmigo, y eres mi coheredero, te voy a dar todas las cosas. Nos adoptó, y todo a través de la cruz, delante de Dios, mi hermano. En la cruz fue lavado nuestro pecado, fue pagado el precio de nuestra, otra cosa, redención. También está ahí en Gálatas. Fuimos redimidos, quiere decir que nos compró del mercado de la esclavitud del pecado, y en vez de hacernos por la fuerza o por el dinero sus esclavos de él, nos dio carta de libertad y dijo, eres libre. Nos redimió. No con plata ni con oro, sino con la sangre del perfecto Cordero de Dios. Por su Hijo unigénito, que no conoció pecado y sin embargo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia divina de Dios. Llevó nuestro pecado colgado en ese infame madero para purificarnos a nosotros y sanarnos. Por su llaga hemos sido sanados. La cruz, mi hermano, la cruz nos ha hecho todas esas cosas, nos ha acercado a Dios. Dice en Efesios 2:13 que nos hemos aproximado, hemos sido acercados al Padre, nos hemos unido a Él por medio de la cruz del Calvario. Y en Romanos 3:24, si quiere acompañarme, dele tantito para atrás. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la cruz, mi hermano. ¿Y qué sucedió también en la cruz? En Romanos 8, del 1 al 3. Ahora pues ninguna condenación hay
para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y lo hizo en la cruz del Calvario. Pablo, judío de judíos, con un pedigrí genealógico impresionante y un pedigrí religioso, porque él era el mejor estudiante del mejor rabino de aquel tiempo, Gamaliel. Él era el mejor de todos ellos. Se gloriaba solo en una cosa: en la cruz. Todas esas cosas de antes. Yo soy hebreo de hebreo. Muchos hebreos son como muchos Mexicans today. They don't speak Spanish. Nada más porque nacieron en otro country y no hablan Spanish. Y se lo hablan todo mucho. Y muchos de nosotros mexicanos que sí fuimos a la primaria y a la secu, ya ahora en vez de poner que, Q, U, E, ponemos K de kilo. Ahí no dice que, ahí dice K. L-O-L. Se nos olvidó escribir. Él sí podía decir: sé hablar hebreo cuando nadie habla hebreo. Vengo de la tribu de Benjamín, donde está el primer rey Saúl, por eso me llamo Saulo. Estudié delante del mejor. Mis padres fueron judíos excelentes. Fue un judío excelente. Y dice: todo eso es basura. Yo me glorío solo en una cosa: en la cruz de Jesús. Y predico solo una cosa: Jesucristo y crucificado. No hablo de excelencia humana, no estoy hablando psicología o grandes cosas maravillosas. No pierdo mi tiempo dándole 7 pasos para tu felicidad terrenal, cuando sé que solo necesitas uno para la vida eterna. Y es por lo que Cristo murió. La cruz, y solamente la cruz, mi hermano. Él solo se gloriaba en esa cosa. Y algo más hizo la cruz para él. Dice el 15: porque en Cristo Jesús, otra vez lo repito, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La cruz lo apartó del mundo, la cruz lo puso en contra del mundo. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque ahora Él es una nueva creación. Está diciendo ahí: circuncisión y no circuncisión, judío o gentil, libre o esclavo, pobre o rico, no importa cuál es tu estatus social en este mundo, en este país, dinero o no dinero, empleado, desempleado, papeles, no papeles, no importa qué es lo que sea. Al final de cuentas solo va a importar una cosa: eres una nueva criatura, eres una nueva creación, has nacido de nuevo. No importa, no te está diciendo si fuiste a la iglesia, recibiste los ritos, porque había muchos que fueron circuncisados y en este tiempo hay muchos que han sido bautizados. La pregunta es esta: ¿eres una nueva criatura? No importa lo que has hecho, nada sirve. Ni esto ni lo otro vale nada. Solo hay una cosa: eres una nueva criatura. Y usted recuerda que había una persona, no sé si usted se acuerda de, ¿cómo se llamaba ese señor? Que vino de noche, estaba muy interesado en Jesús, pero tenía miedo en ese tiempo aún. Después no. Tenía miedo preguntar, tenía miedo averiguar, tenía miedo que lo vieran. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Y vino y le preguntó al Señor, y el Señor le habló precisamente de esas cosas. Juan 3:3 le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no va a ser parte del reino de Dios. Y Nicodemo se sorprendió, le dio vuelta a su cabecita, dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No pienso que estaba siendo ignorante, quizás no pienso que estaba queriendo contradecir a Jesús, quizás de verdad le hacía falta. Al Señor le sorprende. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Le dice: no te maravilles de esto, más bien me maravilla que tú, siendo el maestro de Israel, no conozcas esto.
el versículo más conocido. A él se lo dijo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y aquí le va a decir cómo es que se nace de nuevo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo nace de nuevo? Creer en Jesucristo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que era lo que esperaban los judíos, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Ahí mismo Juan en el capítulo 1 dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y sin embargo dice en el 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo se nace de nuevo? Y de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura eres. No importa tu estatus social, no importa si eres circunciso o incircunciso, eres una nueva criatura. La gloria de Pablo estaba en la cruz, mi hermano, porque por medio de ella obtuvo perdón del pecado, justificación, redención, adopción, libertad. Pero sobre todo fue una nueva creación en Cristo Jesús. Aquel perseguidor, aquel asesino, el que participó en la muerte del primer mártir cristiano, ahora era una nueva creación por medio de la cruz en Cristo Jesús. ¿Cómo no gloriarse en la cruz, mi hermano? Es más, es la única gloria que yo y usted tenemos, de haber aceptado a Jesucristo. La única gloria. No importa qué tan capaz sea usted de entender las cosas, si Dios le ha dado la habilidad de entender su palabra, si Dios le ha dado un don que todos conocemos y disfrutamos por parte de usted, qué bueno. Yo sé que algunas cosas requieren estudio, requieren esfuerzo, nada cae simplemente ahí, todo requiere de un sacrificio. Qué bueno que tú lo puedes hacer y que la gente y los hermanos lo reciben, pero de lo único que tú te tienes que gloriar es de la cruz, solamente de la cruz. Tropiezo y afrenta, mito para algunos, ridiculez para otros, para el que no cree, pero para el que ha creído, salvación y vida eterna. Este es el único camino, mi hermano. Y ahora su despedida bastante seca, por cierto, versículo 16, dice el apóstol Pablo: todos los que anden conforme a esta regla, la palabra regla ahí es canon, que quiere decir una medida. La Biblia, este es el canon de la Biblia, 66 libros, los demás no son parte de esa regla. Dice: todos los que vivan conforme a esta regla, para ellos solamente, fíjese, este saludo es para ellos nada más, paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios. Se despide de los dos grupos nada más. Ahí había gentiles, judíos que aceptaron a Jesucristo, y los judaizantes. Solo menciona dos: a los gentiles que aceptaron a Jesucristo, paz y misericordia para ellos, y a los judíos les dice el Israel de Dios. Hay muchos que dicen: no, la iglesia es Israel. No. El Israel de Dios son judíos que han aceptado, judíos en la carne que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Y algún día Dios va a volver a levantar a Israel cuando la iglesia ya no esté aquí. Esta es la única regla. ¿Y cuál es la única regla? La gracia de Dios. Es el único camino. Todo el que viva bajo ese camino, Jesucristo y nada más, paz y misericordia. Paz y misericordia para esas personas. Jesucristo y nada más. Una advertencia final para aquellos judaizantes. Les digo que terminó la carta temblando el apóstol. Dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Muchos decían: ese no es apóstol. Muchos decían: ese ya no, porque está predicando que te salvas solamente por creer. No, eso no es lo que dice Moisés. Moisés dice que hay que hacer 600 y algo cosas. Y mírenme, esta es la marca de un verdadero cristiano. Y enseñaban la circuncisión. Le dicen: no, yo sí traigo las verdaderas marcas. Yo sí traigo. Y no es la circuncisión, mi hermano. ¿Qué es lo que leí anteriormente en 2 de Corintios?
Al Señor Jesucristo le dieron 39 azotes, 40 azotes menos uno, ¿cuánto es? Los matemáticos aquí, catedráticos. How much is 40 minus 1? 39. Estaba bromeando el niño, por si lo vieron ahí en la grabación. Estaba bromeando. 39. Al Señor Jesús le dieron una vez. ¿Y recuerda cómo quedó él? A Pablo, 5 veces. Imagínense si no tenía cicatrices. Estos enseñaban la circuncisión como que miren, yo sí soy sabio, le enseñaba su espalda. Y si estos decían, miren, aquí está esta, la gran cajita que se ponían algunos y que todavía se ponen, él enseñaba su frente donde fue apedrado muchas veces. Es más, dejado por muerto en lista. Dice, nadie me moleste más. Les está diciendo, no sé si les va a dar alguna cachetada cuando se los vuelva a encontrar. Cada que él llegaba a algún lugar, estos venían después a confundir a la gente o a agregarle cosas. Y les está diciendo, no me causen molestias de aquí en adelante. De aquí en adelante no los quiero volver a ver junto a mí. Porque si alguien le ha servido a Dios, si alguien de verdad ha soportado en el nombre de Jesucristo persecución y lucha, soy yo. Y cuando dice marcas ahí, usa una palabra que quizás usted haya oído en este tiempo. La palabra ahí es estigmata. Dice, yo sí llevo el estigmata del Evangelio de Jesús. Y muchos ahora en este tiempo empezaron a sacar que el estigmata era que le saliera sangre en las manos. Es tan santo esta persona que le empieza a salir sangre en los pies. Eso es falso, mentiras, engaño. Que cierto santo venerado, hasta los clavos le empezaron a salir en los pies. A mucha gente les ha salido, pero en los talones. Y sobre huesos quizás. Pero clavos de la cruz. Y luego les sangran las palmas de la mano. No han leído ni siquiera el Nuevo Testamento. Jesucristo no fue crucificado en la palma de su mano, fue más abajo. Porque la palma se caía. Y los veneran a esas personas como que han alcanzado una divinidad espiritual. Falso, no ha leído la Biblia. El estigmata que él está diciendo son los sacrificios y la persecución, las cicatrices que ha recibido por predicar el Evangelio. Y estigmata también significa en griego la marca que te ponían en la frente. Cuando eras esclavo, tu dueño te ponía una marca en la frente. O si eras un soldado y pertenecías a una legión muy poderosa, para ti era un orgullo ponerte una marca en la frente. Él está diciendo, yo llevo esa marca, yo soy esclavo de Jesucristo. Nadie me molesta, porque yo sí traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y ahora sí, para que no caigan en total desesperación, dice en el 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. No hay hermanos, los quiero ver. No hay hermanos, nos juntaremos algún día. No hay hermanos, gloria a Dios. Simplemente dice, ok. Y dice, hermanos, Adolfos, dice la palabra, el nombre Adolfo, sea hermano, Adolfos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo vuelve a exaltar gracia por sobre todas las cosas, sea con vuestro espíritu. Me molesta cuando algunos dicen ser apóstoles el día de hoy. No sé dónde, qué marca se refieren. Si hay hermanos que han sido perseguidos y han muerto por el Evangelio, pero los que aquí en este país se llaman apóstoles no califican. No califican, se lo ponen en YouTube, no califican. Son falsos. Viven en prosperidad y en millones y dicen ser apóstoles. Son falsos. Nada más. Se despide. Una palabra de bendición, yo también se la voy a dar, que el Señor le bendiga. A los que se llaman apóstoles, bájenle a la A y pónganle una chiquita. Finalmente, la gracia. Hay dos religiones, mi hermano: la carne o la cruz. ¿De cuál eres tú? Dos caminos, la carne o la cruz. Y dos finales, para el que anda en la carne y para el que anda en la cruz. Dos fines.
¿En qué te glorías tú, mi hermano, en este día? ¿En qué te justificas tú? ¿En tu puntualidad? ¿En que lees la Biblia? Cosas que son responsabilidades, pero tú te justificas en eso. Porque sabes que, mi hermano, hay otro que hace más que tú. ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿En lo que tú haces? ¿O qué es lo que te da seguridad y paz en este día, en medio de la tormenta? ¿Lo que haces para Jesús o lo que Él hizo por ti? ¿La carne o la cruz, mi hermano? ¿La carne o la cruz? Como le dijo al león a aquella niña que estaba sedienta, que quería agarrar a Aslan, que está en el C.S. Lewis, en esas películas de Niarna, crónicas. Y está ese león ahí sentado, y ella tiene sed y ve semejante animalón ahí sentado. Y le dice ella, quiero tomar agua, le dice, toma. Le dice ella, ¿te quitas? No, este es mi lugar, pero quiero tomar agua. Le digo, toma. Le dice ella, pero me asustas, ¿te quitas? No. ¿Y no me vas a comer? Le dijo, ¿quién sabe? Tú solo tienes dos opciones, la carne o la cruz. Pero déjame decirte que la cruz te va a costar. Quizás si te quiera comer, en tu orgullo, en tu vanidad, en tu materialismo, en tu pecado. Pero quizás algún día puedas decir a Dios, llevo las marcas de ser un cristiano, de ser un apóstol, pero un cristiano. La carne o la cruz. ¿Quieres el agua? Pero ahí está el león. Y si te mordisquea, la carne o la cruz. Vamos a darle gracias al Señor. Espero, es mi oración, que usted haya entendido más acerca del amor de Cristo para